Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, un consorcio entre el Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros un visitante de lujo, que es León Chocrón. León es representante de muchas ideas, está de viaje en España y no hemos querido perder la oportunidad de poder dialogar con él de varios de los temas que él está moviendo en nuestra ciudad. Bienvenido, León. Gracias, Esther, gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos primero algo acerca de tu biografía para que nuestro público pueda conocerte mejor. Bueno, a ver, no, tampoco es tan interesante. En realidad, mi vida principal está asociada a los negocios. Dirijo una empresa que trabaja aquí, obviamente en España, en Estados Unidos, en Israel y en Latinoamérica, y eso me tiene desde ya viajando, que esa es, digamos, mi actividad profesional y empresarial central. Y obviamente por temas de compromiso social con las comunidades, no solamente con la comunidad judía, que desde ya que sí, como miembro del pueblo judío, tengo un compromiso directo y además familiar con los temas que aquejan al pueblo judío, pero en general también con la sociedad en general. Entonces, este viaje en realidad y esta estadía aquí en Madrid tiene dos partes. En parte atender nuestras cuestiones de negocios, pero también atender a otros temas que creo que son fundamentales para la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Sé que también eres un miembro más de lo que es el Beneverit. Para mí es una institución a la que siempre he estado ligada a nivel emocional porque mi padre fue presidente en Madrid. Es una institución que crea en España Max Mazin. Entonces, para mí es muy importante que nos cuentes a nuestros oyentes qué es exactamente el Beneverit, qué trabajos están haciendo. En la época de mi padre, el Beneveri tuvo una actividad muy importante, sobre todo con el caso Violeta Friedman. Exacto. Sé que también el Anti-Defamation League formó parte de esta institución, pero luego con el tiempo esta institución en España ha tenido menos presencia. Por eso me parece interesante que nos cuentes cuáles son sus actividades y si sigue el Benibrit relacionada con toda esta idea del antisemitismo. Bien. Claro, bueno, a ver, sí, soy miembro de B'nai B'rith desde hace realmente muchísimos años, no recuerdo cuántos. B'nai B'rith es una organización internacional que tiene 180 años, un poquito más de 180 años de existencia, y que está presente prácticamente en todo el mundo, en la mayoría de los países, con una actividad muy fuerte en temas judaicos sin ninguna duda, en temas de la comunidad judía desde ya. Es la organización judía probablemente más antigua que existe y con mayor penetración en distintos ámbitos de la vida social, judía y no judía. Tiene muchas actividades que no están directamente relacionadas a la comunidad judía, sino en lo particular, sino a la sociedad en general, y es parte de lo que en el judaísmo se llama Tikkun Olam, obviamente, así que se hacen actividades en distintos países a nivel mundial, en algunas participo, obviamente puedo participar, relacionado con personas con capacidades diferentes, relacionado con medicamentos, podemos hablar de horas de cada uno de los programas que corre B'nai B'rith, otras tantas relacionadas con la herencia judía de distintas formas, en distintos lugares, incluyendo aquí en España. Y desde ya que también un fuerte trabajo contra el antisemitismo, contra la discriminación en general, no solo el antisemitismo en particular también, y desde ya que el apoyo, digamos, a las comunidades judías en casi todos los países del mundo donde se puede y donde a veces donde no se puede operar también, es realmente un orgullo y por supuesto en la situación actual que está viviendo Israel, desde ya que un apoyo también al Estado de Israel y a lo que se está viviendo el pueblo de Israel en este momento. Dentro de una cantidad enorme de temas que hoy se trabajan y en los cuales, bueno, en algunos puedo estar presente y con mucho orgullo lo hago, además de tener una enseñanza y una historia familiar, porque me he criado entre libros de B'nai B'rith, mi madre, tíos, abuelos, o sea, todos hemos participado y sido miembros en distintos países, la clásica de los judíos errantes, pero con mucho orgullo. Y hoy realmente me dio el gusto de tener grandes amigos y, bueno, nuevos amigos también vinculados a la institución, así que es algo fantástico. ¿Cuándo se crea el Benebrit? Se creó hace 181 años 181. y en realidad en unos 180 y algo, faltan unos días para los 181,
y con una orientación, pensemos en la época que se crea, muy vinculada a colaborar con situaciones sociales que vivía la comunidad judía en particular, en general, por ejemplo, temas educativos, el acta fundacional, según recuerdo, si mi memoria no falla, dice apoyar a las viudas y a los huérfanos, ¿no? En una época donde la mujer, por ejemplo, no era fácil que pudiera trabajar o no estaba prevista esa situación, ¿no? Entonces la situación de una mujer que era viuda era complicado y está dentro de las premisas originales, lo cual obviamente va evolucionando, ¿no? Una organización de 180 años con una vida ininterrumpida y hoy ¿Dónde podríamos se llamar crea? global, se crea en Estados Unidos. En Estados Se Unidos. crea originalmente en Estados Unidos. Y con ese nivel de penetración, por supuesto, los fines hoy se hacen más amplios, se trabaja sobre más cosas, es una organización, yo diría hoy, no voy a decir la más reconocida o no, pero sin ninguna duda entre las más reconocidas del mundo, en prácticamente cualquier ámbito, con presencia incluso también política. Aquí en España, uno puede mirar, por ejemplo, googleaba hace unos días la reunión de B'nai B'rith en Gran Bretaña con el embajador español, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de España publica incluso de qué se habló ahí, cualquiera lo puede ver, pero es parte de la misión de B'nai B'rith, ¿no? O sea, dentro de los temas que se trabajan hay temas de política internacional vinculadas a cuestiones obviamente sociales del pueblo judío y en general que son materia de interés para B'nai B'rith. Yo recuerdo que hay personajes importantes, miembros del B'nai B'rith, como Freud mismo, Sigmund Freud, sé que era parte del B'nai B'rith. ¿Cuáles son las líneas del judaísmo que reúne a las personas en torno al B'nai B'rith? Es muy variado. B'nai B'rith es una organización muy amplia, no tiene una ideología, una línea política específica. De hecho, reúne gente de distintos ámbitos, de distintas líneas políticas. No tiene una afiliación, digamos, con ningún partido político en particular, ni en Estados Unidos, ni en Israel, ni aquí en España, ni en ningún lado. Y dentro de los miembros, la verdad que son mis hermanos, me da el gusto de que tenemos del espectro que quieran, ¿no? Y eso, o sea, la riqueza de lo que uno termina construyendo en una organización de este tipo, además de tener una profunda raíz en, a mí no me gusta la palabra tolerancia, yo creo que en el entendimiento de que el otro es diferente y que uno tiene que construir cosas positivas desde las diferencias. ¿Sí? Que tolerar es como que soporto algo, como que, ok, ahí va, no me porto mal. No, no es tolerancia esto, yo creo que estamos hablando realmente de entender que somos todos los seres humanos diferentes y construir desde esa diferencia, incluso entre quienes estamos en B'nai B'rith, que somos todos diferentes, pero vamos a objetivos comunes en fin común. ¿Y se sigue ocupando el B'nai B'rith de aspectos que tienen que ver con la lucha contra el antisemitismo? Sin ninguna duda, bueno, es un tema, sabes, que a mí me interesa mucho, tanto en mi actividad en B'nai B'rith como fuera de mi actividad en B'nai B'rith. El antisemitismo hoy es un problema, lo estamos viendo en todo el mundo, Europa no es la excepción, al contrario, no es desde ya que un tema nuevo, o sea, sabes también que trabajo con temas vinculados a la judería, hacia la historia de España hasta lo que fue la Inquisición, pero básicamente el antisemitismo es un tema que hoy tiene escala global, que tiene connotaciones sociales, que tiene connotaciones políticas. Cada periodo, cada siglo, diría yo, a lo largo de la historia, ha tenido un diseño diferente, más allá de tener en algunos casos raíces comunes. Pero la gente que estudia el tema de antisemitismo claramente identifica distintas formas, distintos orígenes, distintas raíces. También creo que en esto es importante, más en nuestro tiempo, entender que el antisemitismo no es una sola cosa. Es una gran variedad de temas y de orígenes y de formas y se disfraza o se transforma de una u otra manera. En algunos casos es una cuestión, digamos, racial y de temor, en otros casos es una cuestión, diría yo, hasta de conveniencia política, en algún caso pararse en tal o cual lugar o tomar tal o cual postura. Si uno toma la definición de la IRA sobre lo que es antisemitismo, claramente se ve que hay una variedad de orígenes y no solo origen, y contrariamente a lo que a algunos les gusta hacer, no se circunscribe a un grupo étnico o a un grupo político. Veamos casos concretos. Aquí en España uno puede ver claramente a lo largo de la historia reciente española antisemitismo en la derecha, antisemitismo en la izquierda. O sea, no hay ninguna duda de ambos casos. En cada momento histórico habrá sido más o menos en un grupo o en otro, pero eso es indiscutible.
uno puede ver que algunos dicen, no, no, el antisemitismo es probablemente judíos y árabes. En el actual conflicto en Medio Oriente puedes ver perfectamente bien que no es así. O sea, hoy realmente ha habido bueno, el pogrom del 7 de octubre del 23, sin duda que fue una cosa terrible. Y eso claramente es un problema de odio absoluto, ¿no? Cuando uno dice del río al mar, está hablando de un intento de genocidio, pero contra, desde ya, la mitad de la población judía. Sería hasta más grande de lo que hubiera sido, de lo que fue el holocausto si eso pudiese ocurrir. Pero también veamos que no es un problema entre árabes y judíos. El 7 de octubre murieron árabes, además de judíos. El 7 de octubre, el 8 de octubre si quieren, árabes se pusieron uniforme para ir a buscar a los rehenes. Árabes murieron en Gaza. Árabes fueron rescatados como rehenes. Entonces no es un tema entre árabes y judíos. La mayor parte de los países árabes no están atacando a Israel hoy y eso es una gran diferencia. 50 años atrás vivíamos década tras década, una guerra tras otra. Hoy ni Jordania, ni Egipto, ni ningún país digamos, de los que se llaman hoy árabes moderados atacan a Israel. Y eso también es un cambio. Entonces, el antisemitismo no es una sola cosa, no es un problema entre árabes y judíos, no es un problema entre la derecha y los judíos, entre la izquierda y los judíos, o entre, no sé, más claros o más oscuros. Es un tema que tiene múltiples raíces, que en algunos casos es ignorancia, en otros casos es conveniencia, en otros casos es barbarie. Pero uno tiene que ir enfocando y yo siempre digo, si uno no entiende la raíz de cada problema, no va a poder dar una buena solución. O sea, si queremos solucionar los temas, tenemos que ir específicamente a la raíz, tenemos que entender la problemática, tenemos que poner la verdad sobre la mesa y a partir de ahí construir la salida. Y entonces, viendo esta problemática tan compleja, ¿qué opiniones tienes tú al respecto como para ir poco a poco solucionando el problema? Porque evidentemente la educación, que era una de las prioridades que nos habíamos puesto durante años para evitar mediante los recordatorios del Holocausto, mediante los memoriales, no ha impedido que en determinados momentos sigan o se mantengan estos brotes. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos iniciar o continuar aspectos para poder ayudar a evitar el antisemitismo? Wow, es la respuesta como para 400 horas de conversación. Pero, a ver, elijamos algunos puntos. Sin duda que la educación es una de ellas. Para bien y para mal, el antisemitismo también se educa hacia el antisemitismo en algunos casos, como en el caso que acabamos de comentar reciente, que estalló el año pasado. Sin duda que hay casos de conveniencia, no hay duda, y hay gente que creo que es la minoría que realmente está convencida de ello, pero es un convencimiento imposible de justificar. Cualquiera sea, ¿no? Desde la decapitación de un bebé el 7 de octubre, o lo que pasó en Ámsterdam, o mismo la Inquisición aquí en España años atrás, que más allá de la discusión, indiscutiblemente es otro caso similar. Se educa a veces a la gente para odiar y se puede educar para no odiar y para entender las diferencias. Creo que la educación no es una educación que evite el antisemitismo, o sea, el antisemitismo es un emergente de otras cosas. Uno tiene que educar, por ejemplo, en lo que decía recién, en mi opinión, no sé si mi opinión es válida en esto, pero uno tiene que educar no en la tolerancia, tiene que educar en entender que somos todos diferentes, todos aportamos algo y todos tenemos algún valor. Y desde esa base, que es muy universal, se eliminan muchas veces, no siempre, pero en un fuerte porcentaje, los distintos tipos de discriminación, que no insisto, no es solo el antisemitismo, ¿no? La discriminación al que es diferente, al que tiene alguna capacidad diferente, vamos a llamarlo así, al que de alguna manera allega de un lugar o de otro. O sea, evidentemente hay gente mala en el mundo y esa maldad existe y esa maldad hay que combatirla. Pero la ignorancia es parte de esto y la educación yo creo que no es solamente o específicamente la más importante sobre el antisemitismo, sino en entender cómo se convive desde las diferencias. Has hablado de la actualidad y estás hablando también de la relación con el pasado, incluso has hablado de la Inquisición. Sé que tienes orígenes del pasado familiares con algunas áreas geográficas españolas. ¿Puedes comentarnos algo más acerca de esto? Sí, claro, ya tocas temas que
en lo particular me son sensibles y me gustan y me resultan atractivos de tratar. Bueno, mi familia es sefardí, obviamente, por el lado que la busques. Parte de mi familia viene originalmente de Jaén. Jaén tuvo una judería que hoy podemos confirmar con los trabajos que se han hecho más recientemente y documentos que se han descubierto, que termina, como todos o quizá muchos saben, en 1391. O sea, el proceso completo arranca en 1391 y termina en 1492 en España. Son 101 años. En algunos lugares llegó primero, en otros lugares llegó posteriormente. En Jaén llega en 1391, donde hubo una judería, cuando uno empieza a reconstruir la historia, evidentemente significativa, es donde se origina Hashtag Ben Shaprut, que es probablemente una de las figuras más prominentes del inicio de todo ese periodo, ¿sí? Que luego tiene su actividad como visir de los califas, reconocido diplomático al día de hoy cuando uno lo analiza en retrospectiva, el que tuvo el contacto con el reino de los Házaros, nace en Jaén. Mi familia originalmente es de Jaén, mi bisabuelo es el gran rabino Sabetay de Jaén, que fue condecorado aquí en España por su trabajo también en pos de los sefardíes. Cuéntame un Sí, poquito más detenidamente acerca de esa personalidad que me estás contando, porque bueno, es totalmente desconocido para un público general. ok, Sabetay de Jaén fue un gran rabino, pero ¿En en qué general, época estamos hablando? un siglo atrás, digamos, para fijar un periodo aproximado. O sea, pero tiene toda una vida de trabajo para hacerlo rápido pero claro. Nace en Rumanía, se convierte desde ya en rabino, viaja y se va a vivir a Sudamérica como el gran rabino de Argentina y Uruguay, y atendiendo las escuelas también de Chile. Eso fue en la fines de los 20, en la década del 20 del siglo pasado. Posteriormente vuelve a Europa como gran rabino de los Balcanes, hasta que llega el periodo nazi. En algún momento es atrapado por la Gestapo, logra ser liberado con ayuda de los no judíos, justamente por otra gran parte de su vida, que no era solamente el gran rabino, sino, de acuerdo a la Real Academia Española, uno de los autores más prolíferos en judeo español de obras de teatro, tiene una gran cantidad de obras de teatro, periodista, integrante sin duda de todo lo que es el movimiento nacional del pueblo judío y con un fuerte trabajo en pos de eso. Repítenos su nombre, por favor, para que... Sabetay de Jaén, que es, a ver, para quienes conocen un poquito más, es bastante conocido. De hecho, hoy una de las sedes de la Universidad Popular de Jaén lleva su nombre. Pero, y todo eso se construye, bueno, llega el periodo nazi, obviamente tiene que pasar a la clandestinidad, escaparse para poder, cuando sobrevive, finalmente logra regresar a Sudamérica con un pasaporte que le provee Uruguay, vive un par de años más, se recupera su estado de salud, vuelve a trabajar y fallece trabajando. Esa es la realidad, ya siendo un hombre un poco más grande. ¿En qué ciudad? Pues es muy curiosa la situación porque es interesante por lo que venimos hablando. Fallece en una ciudad que se llama Tucumán, que queda en el centro de la Argentina, a donde él había ido exclusivamente por un par de días para atender una disputa muy fuerte que había entre Sefaradim y Ashkenazim. Y lo llaman a él como una figura central y muy respetada para tratar de resolver el tema. Y cuando termina su actividad de un par de días, fallece esa noche. ¿Y tienes relación con, o sea, conoces qué disputa se trataba? ¿Era un tema talmúdico, un tema de No, es un tema, a ver, las migraciones en Sudamérica, no solo en Tucumán, Tucumán es un caso, pero ha pasado en muchos lugares. Obviamente los judíos que van a Sudamérica provienen de distintos orígenes y la división Sefardim-Ashkenazim es casi un Barça-Real Madrid, una cosa por el estilo. Así que siempre tenía connotaciones y con el tiempo esas cosas son mejores o peores. Al día de hoy lo podemos ver en la vida cotidiana, no tanto quizás en España, pero sí en otros lugares se ve cuando ambas comunidades son más o menos fuertes, se ven con más firmeza. Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes del mundo, con lo cual hay Keilot, no solamente sefardim y ashkenazim, hay sefardíes de habla hispana, sefardíes de habla árabe, dentro de eso los que vienen de tal zona o los que vienen de tal otra, entre los que nacimos iguales, los que llegan centroeuropeos, los alemanes en específico, pues hay una gran variedad. Y Tucumán, que es una ciudad mediana, digamos, que no daba para tener semejante cantidad de Keilot, pero sí tenía dos,
Y como siempre ocurre, ¿no? Dos judíos, tres opiniones, a esa que ya no voy, y son disputas, volvemos a lo mismo, son disputas innecesarias, son disputas intrascendentes, construimos las enemistades los humanos a partir de cosas secundarias y no empezamos a entender que el otro es diferente y a comprender esas diferencias. Entonces creo que, bueno, sin saber que me preguntabas esto, pero me parece que es parte de lo que hablamos al inicio, ¿no? O sea, entender quiénes somos, entender que el otro es diferente, entender las diferencias. Quizás para alguien no judío la diferencia entre un sefardí y ashkenazí ni siquiera puede percibir el matiz. Recordemos un poco las diferencias, porque a veces hay públicos que no las conocen. Sefardí son aquellos judíos que tienen origen español, mientras que ashkenaz son centroeuropeos. Se diferencian en el origen, digamos, cultural, en algunas prácticas que tienen que ver con los órdenes de las oraciones, pero en realidad celebran lo mismo, a ver, sus leyes, que es lo más importante del judaísmo, son las mismas. Yo creo que es maravilloso, ni se me ocurre este tema, pero es un tema maravilloso para ver lo que es la continuidad del pueblo judío, ¿no? Haciendo una reseña levemente más amplia de Moisés hacia adelante, digamos, vamos a tratar de no hacer toda la historia, pero desde ya la gran diáspora se produce después de que lo que es hoy Israel, la tierra de Israel, sufre sucesivas conquistas y recuperar la independencia y tal y cual. De Egipto para acá, cantidad de pueblos, en el último de los casos fueron los romanos. ¿Sí? Previo habían estado los griegos y tenemos la historia de los macabeos de recuperar la independencia, luego vienen los romanos, se produce la gran diáspora, unos años después la revuelta de Bar Kokhba, que vuelve a recuperar 3 años de independencia y vuelve a perderla, y ahí hasta 1948, y en ese proceso los judíos son prácticamente por fuerza de los romanos repartidos por el mundo de alguna manera, sobre todo en Europa una parte, otra parte fueron a los países árabes y así, y de los que llegan a Europa se dan como, si bien estaban en todos los países, se dan como dos grandes centros, uno en España, Sefarad es España en hebreo, ya lo sabemos, y el otro en el centro este europeo, los ashkenazim. Separados durante muchos años, lo que dices es la realidad. Los matices son casi imperceptibles para alguien que no presta atención a determinadas cosas. La liturgia es extraordinariamente similar, por no decir idéntica. O sea, estamos hablando de siglos de un pueblo que se reparte en pedacitos y que sostiene las tradiciones en un 99%. O sea, es realmente pasmoso. A mí me toca a veces hablar, y me ha tocado en estos días aquí, con alguien que me decía, no, bueno, pero ustedes se identifican como pueblo recién con el Congreso Sionista. Digo, no, a ver, semejante barbaridad es incomprensible. Digo, a ver, agarra la Biblia y de ahí para adelante, ¿no? Me dijo alguien sumamente conocido en España, no voy a dar el nombre, que los judíos nos identificamos como pueblos del Congreso Sionista. Es una locura, o sea, uno lo ve en tantos detalles que no se puede creer. Hay una anécdota muy buena del primer viaje de Ben Gurion como primer ministro de Estados Unidos, donde el secretario de Estado en ese momento le dice a Ben Gurion, dice, a ver, usted no cree que realmente el pueblo judío es un pueblo, porque ha estado tan repartido, ya es un conjunto de gente, nada más, que tiene una religión similar o no. Y Ben Gurion le contesta, le dice en aquel momento, según la anécdota, dice, Estados Unidos, que es una gran nación indiscutiblemente, y es un gran pueblo y tiene espíritu de pueblo y demás, se construye a partir de la llegada del Mayflower, del barco Mayflower. Y le dice al señor, dice, vamos a hacer una cosa, dice usted el secretario de Estado, dice, salgamos aquí en Washington, juntemos 10 niños y le preguntemos algunas cosas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, quién era el capitán del Mayflower, qué comieron durante el viaje, cómo estaba el mar cuando iniciaron la travesía, y a partir de ahí, y veamos qué respuestas juntamos. Y dice, lamentablemente creo que los 10 niños no me van a poder contestar estas preguntas. Dice, ahora usted, que es el secretario de Estado, que va por todo el mundo, vaya a cada lugar que encuentre, ya que dice que es cierto, los judíos quedan repartidos por todo el mundo, vaya a cada lugar y busque 10 niños judíos. No por 200 años atrás, por 3.500 años atrás, cuando salimos de Egipto, pregúntele a cada grupo de 10 niños quién fue el líder que lo sacó de Egipto, cómo estaba el mar cuando se lo encontraron y qué comieron durante el viaje. Los 10 niños en cada parte del mundo le darán la misma respuesta.
por eso somos un pueblo. Y creo que eso está muy bueno para explicar, digamos, que estas diferencias a veces, que todas hasta bromeamos, yo bromeo mucho con que los sefardim somos mejores que los ashkenazim, pero la verdad, cuando es divertido y es una broma, está muy bien. Cuando valoramos las diferencias, está muy bien. Cuando creemos que eso es un motivo de disputa, es de locos. Y lo mismo, eso en otras escalas mucho más violentas, obviamente, porque esto no es violento, se convierte en antisemitismo o en el odio al diferente, cualquiera sea la forma. Tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer es lograr que la gente viva bien. Todo el mundo, cualquier persona tiene el derecho de eso y sobre eso hay que trabajar. Bueno, sobre los sefardíes y ashkenaz, Albert Cohen hablaba de la comida y decía que la comida sefardí evidentemente no era comparable con la ashkenaz, que valía mucho más, pero que el resto, por supuesto, iguales. Todo esto también tiene que ver con tu llegada a Madrid y con tu viaje próximo a Jaén. Yo sé que En unas horas. estás interesado en Jaén como ese origen vinculado a tu familia y que tienes ilusión y proyectos que te gustarían que se concretaran. ¿Puedes, para terminar, hablarnos de algo de esos proyectos? Sí, por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Bueno, Jaén, como decíamos, tuvo su judería, que está delimitada, hoy creo que lo tenemos bastante claro, dónde estuvo, qué condiciones, hay elementos que lo arman. La llegada, la vuelta, si se quiere, de nuestra familia a Jaén, donde vivió varios siglos, se da de la mano de que la gente de Jaén quería recuperar sus antecedentes de judería, un grupo liderado por Rafael Cámara y el equipo de Juventa, que son gente maravillosa, y se contactan con nuestra familia a través de anécdotas muy interesantes, buscan obviamente a la familia del gran rabino Sabeta de Jaén, dan con uno de mis tíos abuelos, que afortunadamente en aquel momento vivía, que va a Jaén, bueno, mi tío ya no está con nosotros en este momento, no lo de Berajá, pero sí decidimos algunos integrantes de la familia continuar colaborando con ellos, que realmente están haciendo una labor maravillosa. Y bueno, tiempo a tiempo cada quien quizás tiene un poco más de participación. En este momento toca un par a mis dos primos, a mi hermana y a mí, que quizás vamos con un poco más de frecuencia y tratamos de hacer nuestro aporte para eso. En alguna nota en Jaén alguna vez me preguntaron, oye, a ustedes los corrieron de aquí en 1391, ¿por qué vuelves? Y le digo, porque vivimos seguramente como familia años maravillosos y nos fue mal el final, pero bueno, esos son, se vivió muchos años ahí, creo que también hay que valorar, hay que poner en valor esa situación. Hoy Jaén tiene una judería que ya es reconocida, no solo en la red de juderías, sino claramente identificada, tiene obras de arte modernas que se han puesto en el terreno de la judería en varios lugares de las escuelas de arte ahí para marcar incluso posición. Se han hecho algunas excavaciones ya, hay una plaza que muestra dónde estaba la entrada de la judería con esa característica particular que tenía en aquella época de que uno no podía entrar frontal, sino que tenía que entrar como en una S para evitar que pudiera entrar una caballería al galope en un ataque. Porque obviamente se entiende que las juderías estaban amuralladas o de alguna manera cuidadas y eran casi una sociedad en sí misma. Y esto ha ido avanzando, para poner de realidad cosas recientes, hace unos meses atrás, y participé de ello junto con Rafa, se dio un espacio para construir ahí un centro de interpretación de la judería, que hoy está en proceso y que vamos a tratar de tenerlo a disposición pronto. Hay, bueno, recientemente se han descubierto documentos que datan de 1392, es decir, un año después, y las decisiones que se van tomando a partir de la desaparición de la judería, que creo que también es muy valioso entender esa parte del proceso. Hay un área que hoy no está trabajada, que se llama PA3, que tiene restos arqueológicos, que hay que cuidar, hay que proteger y hay que trabajar, y que a lo largo de distintos gobiernos han querido hacer distintas cosas, pero que es sumamente importante ponerlo en valor para entender, porque además es accesible y con alguna inversión que puede llevar un año o 30 años, da igual, se puede poner en valor, hay que trabajar con, bueno, en este caso con el credo católico, porque donde estaban originalmente las sinagogas, hoy funcionan dos instituciones del credo católico que de alguna manera hay que tratar de poder avanzar también en eso.
Sí, hay mucho trabajo por delante para hacer en Jaén. Hay mucho hecho. Sin duda, el equipo que trabaja es maravilloso. Yo simplemente colaboro un poco. Pero hay mucho más que podemos hacer y que hay que hacer y que hay que trabajar con las distintas autoridades a lo largo del tiempo. Creo que es muy valioso algunas personas de Jaén el nivel de compromiso que han asumido con esto y que lo están llevando adelante. Y eso realmente, por lo menos a mí y a mi familia, nos motiva mucho a colaborar, a sumar, a hacer nuestro aporte, lo que podamos contribuir para eso. Y realmente nos participan, integramos, vemos y sumamos en lo que podemos. Pues felicidades, León, por No, este proyecto. Espero que tenga éxito y muchas gracias por darnos tus ideas acerca de todo lo que te preocupa en este momento, que es mucho, pero a la vez creo que la acción y la memoria es fundamental para poder implementar todo lo que tiene que ver con el mundo judío en España. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Yo soy un convencido que tenemos que, como dije hace un rato, poner la realidad sobre la mesa. Lo que pasó, lo que está pasando aquí y en otros países, si somos transparentes en las cosas reales y no nos vamos por simples ideologías, sino que vamos a los hechos concretos, datos concretos, cuestiones reales, es la forma de empezar a bajar los estigmas, los preconceptos, las discriminaciones y ni siquiera tener tolerancia. Hay que entender que el otro es diferente y es valioso porque es diferente. Muchísimas gracias, Gracias León. a ti.